Buenos días, estimados hermanos y amigos. Quiero agradecerte porque hasta este momento nos has acompañado en el estudio de la epístola a los Hebreos. Eh, Estamos ahora en la sección del capítulo 5 hasta el capítulo 10, versículo 39, donde el autor va a dar sus argumentos del por qué Jesucristo es un sacerdote mayor que el sacerdote Aarón, el sumo sacerdote. Así que esperamos que te puedas quedar con nosotros. Agradecemos a Dios porque nos has acompañado hasta ahora y estamos confiando y orando para que la palabra esté siendo de bendición para tu vida. Así que no te vayas, quédate con nosotros. En unos minutos comenzamos. Dios te bendiga. Para que lean juntos, o si no, levante sus manos si uno de los sugieres le hará llegar una. ¿Lo tiene? Dice el versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de vuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Acompáñenme en oración. Padre Santo, nos acercamos a ti con el entendimiento claro de que dependemos de tu Santo Espíritu en esta mañana para poder estudiar tu palabra, para poder entender tu palabra y para poder vivir tu palabra. Señor, adoramos tu nombre porque solo tú eres digno de adoración. Señor, como menciona Apocalipsis, Señor, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes y miles y miles de ángeles no cesaban de adorarte. Señor, hoy nos unimos a esa adoración, porque solo tú eres digno. Señor, venimos delante de ti en esta mañana consciente de nuestra necesidad de ti, pidiéndote que tu Espíritu Santo dirija cada una de las palabras que se van a decir. Y que al final puedan clamar a ti por perdón y arrepentimiento. Señor, para que un pecador arrepentido llegue a tus pies. Señor, y como enseña tu palabra, haya fiesta en los cielos. Señor, fortalécenos, edifícanos por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento? Como mencionamos la semana pasada, a partir del versículo 19 comenzamos a estudiar la parte práctica del libro de Hebreos. El autor de Hebreos, o el Espíritu Santo, por medio del autor de Hebreos, no sabemos quién es el autor de Hebreos, pero por seguridad fue el Espíritu Santo dirigiendo a un hombre. Sabemos que dedicó 10 capítulos a hablar de doctrina. Ahora comenzó a hablar de la parte práctica, exhortar a esos hermanos a que ahora tenemos que vivir de manera coherente a la verdad que nos ha sido revelada en las Escrituras. Esta sección la dividimos en 2 partes. Primero pusimos la base para la exhortación y luego miramos 3 exhortaciones.
En nuestro primer sermón hablamos sobre la base de la exhortación, donde tratamos de entender lo que significa la palabra así que es esa conexión entre la parte doctrinal y la parte práctica. Y miramos la primera exhortación, que era acerquémonos a Dios. Ya tenemos libertad para presentarnos ante el trono de la gracia, pues acerquémonos, aprovechémoslo. Vamos a mirar la segunda exhortación y la tercera, así que vamos a entrar directamente en materia para cubrirlas el día de hoy. Y la segunda exhortación tiene que ver con mantener firme la profesión de nuestra esperanza. Leo para ustedes una vez más el versículo 23. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Lo que vemos aquí en este versículo es una persona que ha entendido el Evangelio, y como ha entendido el Evangelio, debe vivir de una manera consistente al Evangelio. Lo dije la semana pasada, cuando se nos presenta el Evangelio, solo hay dos respuestas. O crees en el Evangelio y comienzas a vivir por el Evangelio, o simplemente rechazas el Evangelio, haces apostasía. Así que este versículo nos presenta a alguien que ha entendido ese Evangelio y que ahora tiene que vivir consecuente o en consecuencia a ese Evangelio. Por eso dice el versículo, manteniéndonos firmes en la profesión de nuestra esperanza. Ahora, ¿cómo lo interpretamos? Yo creo que lo que el autor quiso decir a esta iglesia, y por supuesto a la iglesia del Calvario hoy, en el siglo XXI, es que después de que tú has entendido el Evangelio, debes mantenerte firme en ese Evangelio. Es decir, deberían aferrarse con todas las fuerzas a la confesión que han hecho, sin soltarse, sin dudar. Eso es lo que está diciendo allí. La palabra que se utiliza en el griego, que es traducida en nuestras Biblias como mantengámonos firmes, es interesante que es la misma palabra que se utiliza en Lucas capítulo 4 versículo 42, donde allí se nos describe la multitud que se aferraba a Jesús para que no se alejara de ellos. Esta misma palabra también la usa el apóstol Pablo en Filemón, en la carta a Filemón, cuando expresa su deseo de retener a Onésimo consigo. Así que lo que está diciendo ahí es que ahora, o tú y yo que conocemos el Evangelio, debemos aferrarnos a él como cuando nos aferramos a algo valioso que no queremos soltar. El punto es que el creyente no debe fluctuar. Pastor, ¿qué es fluctuar? Es alguien que está un día sí y un día no. No debe inclinarse a ninguna otra cosa que lo lleve a apartarse de su fe. Debe permanecer firme, debe permanecer constante, debe permanecer inamovible en la confesión que ha hecho en Cristo Jesús. Esto me recuerda a las palabras de Jehová Dios a Josué cuando lo está llamando para que él dirija el pueblo y lo entre a la tierra prometida. Un pasaje muy conocido en Josué capítulo 1. Él le dice, mira, Josué, no te desvíes ni a diestra ni a siniestra, es decir, ni a izquierda ni a derecha. No te desvíes. O otra forma sería, no tomes atajos. Mantente recto en donde está. Hermano, el Evangelio debe producir en el creyente un deseo profundo de no querer soltar lo que ya ha creído.
Cuando conocemos el Evangelio, cuando venimos de vidas totalmente desastrosas y llegamos a Jesucristo y Jesucristo nos presenta la verdad, hermano, uno dice, ¿qué necesidad de volver a lo que el mundo ofrece que no me dejó nada bueno? Entonces este pasaje nos habla de algo que poseemos y que debemos sujetarnos con firmeza a lo que hemos creído. ¿Sabe que esta palabra también se usa en Lucas capítulo 8, versículo 15, en el contexto de la parábola del sembrador, donde se nos dice que aquellos que escuchan la palabra de Dios y la guardan en sus corazones, allí también se usa. Esta parábola nos dice que hay unos que la palabra es robada por el diablo, otros que esa palabra es robada porque se apegan a las preocupaciones, a los afanes de la vida, o porque simplemente por los problemas y las dificultades. Pero el que cae en tierra firme dice que permanece en ellos. El creyente debe aferrarse a esta verdad porque es la verdad absoluta cuando entiende el Evangelio. Ahora, pensemos un momento o hagámonos esta pregunta. ¿Qué es lo que debemos sostener con firmeza? Cuando miramos el texto no dice nuestra esperanza. El texto dice la profesión de nuestra esperanza. ¿Sí ve la diferencia? ¿O cuál sería la diferencia? Es decir, que no se trata simplemente de decir, oh, yo creo en lo que Dios ha prometido. Aunque eso es parte. Pero creo que el punto clave aquí es que nuestra esperanza debe expresarse, debe vivirse y debe notarse en la manera en que el creyente vive, habla o actúa. Nuestra esperanza o nuestra vida cristiana no es algo privado o algo interno. O no es que Dios conoce mi corazón. No. Lo que el autor nos está diciendo aquí es que esa esperanza tiene que ser visible para aquellos que nos están rodeando. Si esa profesión que yo digo tener internamente en mi corazón no está siendo visible a los que me están viendo, yo tengo que examinar mi vida. No es algo privado. Debe ser visible. Todos los que me rodean tienen que verlo. No somos de la secreta. Eso es lo que el apóstol Pedro, en primera de Pedro capítulo 3 versículo 15 dijo que debemos estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre ante toda persona que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, que cuando la gente mira nuestro estilo de vida y la gente nos pregunta, oiga, ¿y tú por qué crees lo que crees? Oiga, ¿tú por qué tienes esa esperanza? O cuando alguien te pregunta, oiga, ¿por qué tú vives de esa manera? El creyente tiene que estar preparado para responder y explicar con claridad por qué vive de esa manera. Porque el pastor dice, no es que la iglesia dice. No, eso no es la respuesta de un verdadero creyente. Porque la religión te lo prohíbe. No, esa no es la respuesta a un verdadero creyente. El creyente tiene que estar preparado para explicar por qué vive de esa manera. El apóstol Pablo dice, en Corintio dice, el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que el que murió por nosotros, ahora que nosotros, para que el que vive en él, viva de una manera diferente. Esa tiene que ser la respuesta del creyente. Yo vivo de esta manera porque era un pecador,
Estaba muerto en delitos y pecados. Y un día Dios, por su misericordia, me abrió los ojos, me permitió entender quién era, me permitió entender que lo necesitaba a Él. Ahora yo soy diferente, soy una nueva criatura, por lo tanto las cosas viejas han pasado, soy una persona nueva. No tiene nada que ver con lo que diga mi pastor o lo que diga una iglesia. Es la convicción que yo tengo. Tiene que notarse. ¿Sabe que en los tiempos antiguos la palabra profesión o confesión se usaba para declaraciones públicas importantes? Cosas que no se podían callar. De la misma manera, nuestra esperanza en Cristo, y aquí no estoy hablando en sí de su regreso, sino de lo que Él hizo por nosotros, no es algo que se deba guardar en silencio. No basta con creerlo en el corazón. No basta con decir, oh sí, yo creo. Debe evidenciarse en cada aspecto de mi vida. Esto es algo que notamos en todo el Nuevo Testamento. En Hechos, por ejemplo, vemos los primeros cristianos que compartían el Evangelio. Ellos no callaban, ellos hablaban de lo que el Señor había hecho en sus vidas. Entonces, hermanos, por lo tanto, la vida cristiana no es para quedarnos callados. Debemos expresarla con palabras y con nuestro estilo de vida. Yo creo que entienda esto, iglesia, querida y estimados amigos que me están escuchando. Nuestra manera de vivir debe reflejar lo que creemos. Hermano, el Evangelio, el mensaje del Evangelio es un mensaje que transforma toda nuestra existencia. Toda. Cuando entendemos el Evangelio, lo que antes tenía valor para nosotros ya no tiene valor. Lo que antes amábamos ya no lo amamos. Ahora amamos lo que Dios dice en su palabra. Ahora para nosotros tiene valor lo que Dios dice en su palabra que tiene valor, no lo que el mundo dice que tiene valor. Entonces nuestra manera de vivir debe reflejar lo que creemos. Yo creo que Dios es Dios santo. Entonces, por lo tanto, en consecuencia, ¿cómo tengo que andar yo? En santidad. Yo creo que Dios es justo. En consecuencia a eso, ¿cómo debo andar yo? En justicia. Yo creo que Dios es perdonador. En consecuencia, ¿cómo debe andar el creyente? Perdonando. Yo creo que Dios es fiel. En consecuencia, ¿cómo debo andar yo como creyente? En fidelidad. Nuestra manera de vivir debe reflejar lo que creemos. Si decimos que creemos en Dios, pero vivimos de una manera diferente, hermano, nuestro testimonio y nuestra palabra pierde valor. Si decimos que creemos en Dios, pero vivimos de una manera diferente, nuestro testimonio o nuestra palabra pierde valor. Es como yo le digo a usted, llego a las 3 y no llego a las 3, llego a las 3:30. Luego le pongo otra cita y le digo a las 3 llego. Y le pongo 4, 5, 6, 7 citas y nunca llego a las 3. A la octava cita que yo le ponga, o por ahí le digo, sí, llego a las 3, usted dice, ese no va a llegar. Si decimos una cosa y vivimos de otra manera, nuestra palabra pierde valor. Ahora pensemos por un momento en el contexto. Esos hermanos, cuando el autor les escribe, estaban siendo perseguidos. Algunos parecería que querían rendirse. Yo creo que esta es la razón por la cual en el versículo 35 de este mismo capítulo, el autor les dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Ahora, lo que nos está diciendo el autor en este versículo, aquí en el versículo 23, mantenernos firmes, no es nuevo. Cuando vamos al capítulo 4, versículo 14, el autor ya les había hablado de esto y miren lo que le dice allí. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, al Hijo de Dios, ahí está la palabra, retengamos nuestra
profesión. Aquellos que tienen la versión, la Nueva Traducción Viviente, mire que esa traducción, esa parte donde dice, retengamos nuestra profesión, dice, aferrémonos a lo que creemos. Mire cómo lo traduce, aferrémonos a lo que creemos. La Nueva Versión Internacional, quizás no la usamos mucho, pero ahí lo traduce, aferrémonos a la fe que profesamos. La misma idea, aferrarse, agárrese con fortaleza en lo que dices que crees. Es decir, no debe haber poder humano que haga que yo suelte o renuncie la fe que creo. No debe haber poder humano. Aférrese. Como si alguien quisiera arrebatarle quizás a su criatura para robársela, cualquiera nos aferraríamos a esa criatura hasta la muerte. Lo interesante es que luego en el capítulo 11, vemos que se nos presenta una cantidad de héroes de la fe y que son usados o son puestos allí cuando los estudiemos para motivar al creyente a seguir corriendo esa carrera de la fe. ¿Y correrla cómo? Firmes, creyendo en lo que han creído a pesar de las dificultades o las posesiones o las oposiciones que se nos presenten. Aquí nos va a presentar una serie de hombres que pasaron dificultades, pero que creían en Dios y se mantuvieron aferrados a su fe. Yo no sé qué dificultad usted esté pasando, pero tiene dos opciones: o se aferra a su fe con todo, o simplemente renuncia a su fe y vuelve a la seguridad que el mundo le ofrece. Son las únicas dos opciones que hay. Pero nuestra seguridad no está en nuestra fuerza. Nuestra seguridad está en que nuestro Dios cumple sus promesas. Hebreos capítulo 6, yo lo estudiamos, dice que es imposible que Él mienta. Aunque vengan los tiempos difíciles, aunque vengan las persecuciones, mi confianza tiene que estar aferrada en Él. Mis ojos tienen que estar puestos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Estos hermanos que estaban pasando por esas dificultades, su lealtad se debía a Jesucristo. Piensa por un momento en primera de Timoteo capítulo 6 versículo 12. Porque Pablo le dice algo similar allí al pastor Timoteo. ¿Lo tiene? Dice 1 Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamados, habiendo hecho la buena confesión delante de muchos testigos. Un momento. ¿Qué le quiere decir el apóstol Pablo al pastor Timoteo aquí? Le dice: Timoteo, tú tienes que estar firme. Y firme, hermano, es que usted no se mueve. Quizás los que han estado o han visto las fuerzas militares entienden un poco más. Cuando al militar le dice firme, él tiene que estar ahí. Llueve, truene, relampaguee, él está allí hasta que el oficial mayor no diga descansen. Mientras tanto tiene que estar ahí. ¿Alguna vez usted ha visto los soldados, la guardia presidencial en Inglaterra, que están parados en las puertas? Bueno, eso es estar firme. Y pase el que pase la gente, él está ahí así. Háganle las musarañas o las muecas que le hagan, él está ahí. Nada lo puede mover. Bueno, eso es estar firme. Y le dice: tienes que estar firme, no en cualquier cosa, en lo que tú has creído. Y le dice: recuerda la confesión pública que hiciste delante de muchas personas. Algunos dicen que aquí se está refiriendo posiblemente al bautismo público de Timoteo. En ese tiempo no es como hoy,
que hoy, o en algunos lugares, ya al menos aquí no lo hacemos, pero en algunos lugares, creen en el Señor Jesucristo. Si creen en el Señor Jesucristo, levante la mano y pase al frente, quiero orar por ti. No, en los tiempos bíblicos no era así. En los tiempos bíblicos, cuando alguien era cristiano, realmente había aceptado a Cristo en su corazón o había llegado a la salvación, era que se paraba públicamente y decía, me quiero bautizar. Y no es como aquí que sacamos una piscinita y solamente vemos nosotros. No, iban al río y todo el pueblo se daba cuenta, sutano se bautizó, se hizo cristiano, sutano le está dando la espalda al gobierno romano, ahora confiesa fe en Jesucristo. Y empezaba la persecución. Es lo que le está diciendo, mira, mantente firme. Un día confesaste públicamente que ibas a seguir únicamente a Jesucristo, mantente firme en eso. Entonces el autor le está diciendo a sus hermanos aquí en Hebreos, mire, no dejen que el sufrimiento, las dificultades que están viviendo en este momento los haga dudar o retroceder. En lugar de eso, manténganse firmes en Cristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es nuestra esperanza segura. Lo cantamos hace un rato, Jesucristo es nuestra ancla. Jesús vino al mundo. Jesús se hizo hombre. Jesús murió por nuestros pecados. Jesús resucitó al tercer día. Jesús ascendió al cielo. Y dice la palabra que ahora está a la diestra del Padre intercediendo por los suyos. Padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Qué nos toca hacer ahora nosotros? Mantente firme. Confiesa delante del mundo de lo que tú crees. ¿Que es fácil? No, no va a ser fácil. Vas a tener opresiones, vas a tener opresiones. Vas a tener dificultades, vas a tener dificultades. Pero Jesús también dijo, confiad, yo he vencido. Jesús dijo, te van a tratar como el mundo me trató a mí. Porque no eres del mundo. Si fueras del mundo, el mundo te amaría. Pero como no eres del mundo, el mundo te va a tratar como me trataron a mí. Ahora una pregunta más. ¿Por qué debemos aferrarnos a la profesión de nuestra esperanza? ¿Por qué debemos aferrarnos a esa profesión o esa proclamación de nuestra esperanza? Creo que el versículo 23 al final nos da la respuesta. Porque fiel es el que prometió. Bueno, Dios nos prometió darnos a Jesucristo. Dios nos prometió un gran sumo sacerdote. Dios nos prometió una nueva esperanza. Dios nos aseguró la salvación. Mantente firme porque Él va a cumplir. Mire cómo podríamos resumir Hebreos 6, 17 y 18. Queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. O sea, Dios dice, mire lo que dice ahí, de la promesa de la inmutabilidad, que es algo inmutable, que no cambia. Lo que Él ha dicho no cambia. Pasará el cielo y la tierra, mas mi palabra, que dice, no pasará, hermano, se va a cumplir. Y usted tiene que estar convencido de eso. Y luego dice, interpuso juramento, es decir, yo pongo mi palabra como garantía de que lo voy a cumplir. ¿Por qué tengo que mantenerme firme? Porque Dios es fiel. No podemos dudar de su promesa. Usted puede dudar la promesa del pastor, de su papá, de sus hijos, de su esposo, de lo que usted quiera. Pero la palabra de Él no debe dudar. Él es fiel. Eso fue lo que miramos en Hebreos capítulo 8, del 8 al 12. Lo voy a leer rápidamente para usted de forma resumida. Así que va a aparecer en la pantalla para que usted lo vea allí. Pero dice, he aquí vienen días, dice el Señor, que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo.
seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Nuestra salvación, mis hermanos, está completamente segura, porque la salvación no depende del hombre, sino que depende de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Debemos permanecer firmes confesándolo para siempre. No podemos vivir vidas cristianas fluctuando, es decir, un día sí, un día no, un día sí, un día no. No. Y creo que esto es crucial para que entendamos lo que el autor, va a empezar a seguir, nos va a empezar a decir a partir del versículo 26 en adelante. Estos creyentes estaban sufriendo persecución, sufriendo rechazo, sufriendo burlas. Pero el autor aquí les recuerda, mire, recuerden las promesas de Cristo, aguanten. Ahora déjeme hacer una aplicación rápida. Los creyentes del pasado mantuvieron una confesión firme de su esperanza en Cristo, sin dudar. Por ejemplo, el apóstol Pedro caminó con el Señor Jesús 3 años y medio, depende de cómo usted lo quiera mirar. Aprendió directamente de él. Él fue el que declaró: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en Mateo 16:16. Pero también fue el primero que, cuando tuvo miedo, ¿qué hizo? Negó al Señor Jesucristo 3 veces. Sin embargo, dice la Escritura que cuando él vio al Cristo resucitado, todo cambió para él. Comprendió que Jesús era su única esperanza y vivió el resto de su vida confesándolo hasta la muerte. Dice la tradición que fue crucificado cabeza abajo, porque dijo: yo no soy digno de morir crucificado como murió mi Señor, crucifíqueme cabeza abajo. Dice la tradición. Tomás, otro ejemplo, que también dudó en el principio, pero terminó, dicen los estudiosos, muriendo en la India predicando la palabra del Señor. Y que todos los apóstoles, todos, los mataron. Solo uno murió, llamémoslo como se dice por ahí, de muerte natural, que llamamos nosotros. O sea, que murió porque él se murió. El resto a todos los mataron, los torturaron. Después de los apóstoles vinieron los padres, los que los seguían a ellos, los discípulos de ellos, y encontramos a Policarpo, un discípulo del apóstol Juan, que fue arrestado por confesar a Jesucristo, y se le pidió que negara a Cristo y que jurara delante del emperador, y él respondió lo siguiente, lo pongo para que usted lo lea. Respondió, dice: por 88 años he sido su siervo y nunca me ha hecho ningún mal. ¿Cómo podré blasfemar contra el rey que me salvó? Y cuando habla ahí de rey que me salvó, está hablando de Cristo. Como no quiso negar su fe, lo condenaron a la hoguera. La historia dice que su cuerpo no se quemaba, por lo que tuvieron que atravesarlo con una espada. En 1685, una joven de 18 años, Margarita Wilson, en Escocia, se convirtió al cristianismo. Cuando se convirtió al cristianismo, o comenzó a confesar a Jesucristo, dejó de asistir a las parroquias y a los cultos que ellos hacían, y se puso en evidencia de que ahora ella seguía el protestantismo. Fue acusada delante del rey y la condenaron por traición. Cuando la condenaron y la atraparon, dice que fue sentenciada a muerte, fue llevada al mar y la amarraron a un palo para que se ahogara cuando la marea estaba subiendo. Mientras la marea estaba subiendo, dice que la muchacha estaba cantando el Salmo 25 y gritaba o recitaba el Romanos capítulo 8. Y uno de los soldados le gritaba: mujer, por favor, jura por el rey, le gritaban. A lo que ella contestó: nada de juramento pecaminoso para mí. Yo soy de Cristo, déjenme ir. Nunca juró por el rey. Dice que el soldado la tomó por la cabeza y la hundió en el mar hasta que se ahogara. Y luego le clavó un cuchillo en la garganta. Martín Lutero, después de que clavó las 95 tesis en el castillo de Wittenberg, lo atraparon y lo obligaron para que se retractara
de las tesis que había colocado. Y como no quiso, contestó lo siguiente antes de que lo fueran a matar: mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. También lo mataron. Estos hermanos, o estos hombres y esta mujer, entre muchos que usted puede encontrar en un libro por ahí que leí hace unos años que habla de se llama Los Mártires de la Fe, murieron confesando a Cristo con firmeza. Así que todo verdadero creyente debe vivir sin dudar, sin renunciar, estar dispuesto a mantenerse firme, así eso implique perder su vida por causa de lo que ha creído. Quizás para nosotros esto suene demasiado lejano, porque donde nosotros vivimos tenemos el privilegio de poder reunirnos sin ningún problema. Pero debemos evidenciar nuestra firmeza en Él en cada aspecto de nuestra vida. Tercera exhortación, y es considerarnos los unos a los otros. Déjeme leer el versículo 24 y 25 para usted. Dice: considerémonos unos a otros para estimarnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cómo podemos interpretar esta tercera exhortación? Si parafraseamos lo que el autor dijo en los versículos 19, 20 y 21, podría ser algo así. Así que, hermanos, como tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, ahora, ¿qué tienes que hacer? Considérense los unos a los otros. Si hemos entendido el Evangelio, si hemos creído en el Evangelio, una forma de vivir coherente al Evangelio es considerándonos los unos a los otros. Pastor, ¿qué es el término considerar? Mire que el término considerar también es utilizado en Hebreos capítulo 3.1 que ya estudiamos. Ahí en Hebreos capítulo 3.1 el autor, en ese pasaje en particular, exhortó a los creyentes a considerar ¿a quién? Al apóstol y al sumo sacerdote de nuestra confesión. Pero el término considerar, hermanos, significa literalmente esto. Significa enfocar nuestra mente en algo con el propósito de observarlo detenidamente. Eso es lo que significa el término considerar. Implica enfocar nuestra mente en algo con el propósito de observarlo detenidamente. Lo cual significa que enfocar, mis hermanos, no se trata de una mirada superficial. No se trata de una mirada rápida, sino que se trata de una mirada con una atención profunda y con dedicación. Así que lo que le está diciendo aquí es: ahora que tienes entrada al trono de la gracia, por la sangre, por el nuevo camino, que el velo se quitó, tienes que acercarte a Dios con sinceridad, tienes que mantenerte firme, y lo siguiente que tienes que hacer es enfocarte cuidadosamente los unos a los otros. Ahora mira algo interesante. En el capítulo 3, que ya estudiamos, la exhortación está para fijar nuestros ojos ¿en quién? En Cristo, ¿no? Miren lo que dice el capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos, partícipes del llamamiento celestial, considerad, ahí está la palabra, enfócate en el apóstol y sacerdote, sumo sacerdote de nuestra confesión, eso es Cristo. Pero ahora en el capítulo 10, versículo 24,
Él traslada la atención de Cristo, ¿a quién? Al creyente. Ahora el llamado es a fijarnos atentamente a nuestros hermanos. El llamado es a prestar atención a nuestros hermanos. El llamado es a pensar en los hermanos. El llamado es a procurar el bienestar de los hermanos. Es clara la exhortación. Debemos estar ocupados con atención en el cuidado y en la edificación mutua dentro del cuerpo de Cristo. Esta exhortación nos recuerda que nuestro deber como creyentes con nuestros hermanos en la fe es que siempre deben estar presentes en nuestra mente. Y siempre debemos estar buscando la edificación espiritual los unos de los otros. Eso es el que dice el pasaje. Porque todos somos miembros de la iglesia local. Llevemos esto al contexto de este pasaje. Es posible que estos hermanos, debido a las dificultades o a la persecución que estaban viviendo, que estaban enfrentando, porque ya lo estudiamos, estos hermanos estaban siendo perseguidos, ¿cierto? Eso lo tenemos claro. Entonces quizás muchos de ellos estaban enfrentando esas dificultades, que eso los llevó a centrarse en ellos mismos. Quizás muchos estaban diciendo, pues mire, estoy siendo perseguido por el imperio romano, mis seres queridos me han dado la espalda, ya no me quieren porque sigo el evangelio, pues entonces es un buen momento para preocuparse por mí mismo. Una versión más moderna de esta interpretación sería: sálvese quien pueda. Cada quien que se ocupe, mire a ver cómo cada quien se las arregla. Ahora, el autor, ¿qué hace el autor aquí? El autor los reprende y los exhorta y le dice: oiga, por favor, salgan de ese egoísmo. Y en lugar de estar pensando en sus propios problemas o dificultades, ocúpense del bienestar los unos de los otros. Ay, pero si yo me ocupo el hermano, ¿qué pasa de lo mío? Bueno, cuando yo me ocupo el hermano, el otro dice, que como dicen los unos a los otros, otro se va a ocupar de mí. O sea, siempre tendremos a alguien ocupándose de alguien. Entonces, este llamado a considerarse mutuamente está en toda la Escritura. Ahora la pregunta es: o el llamado que se nos da aquí es a conocerlos no de manera superficial, sino profunda y genuina. Y ya le voy a dar la razón por la cual debemos enfocarnos en ellos. Porque aquí nos da la razón, el autor nos da la razón aquí del por qué debemos enfocarnos en ellos. El apóstol Pablo, por ejemplo, en Romanos capítulo 12, versículo 15, nos da una exhortación que muchos conocemos. Dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Eso dice el apóstol Pablo allí. La pregunta es: ¿cómo podemos compartir la alegría si ni siquiera sabemos qué es lo que los llena de gozo? ¿Cómo podemos compartir la alegría con ellos si no sabemos ni siquiera qué es lo que los llena de gozo? ¿Cómo podemos llorar con quien sufre si desconocemos sus dolores? ¿Cómo podemos consolarlos si ni siquiera sabemos por qué están tristes?
Y espero que no se malinterpreten las preguntas. Pero la estoy haciendo en base a Romanos 12:15. Gozados con los que gozan, llorados con los que lloran. Entonces el llamado a la exhortación, volviendo a Hebreos, es clara. Debemos comprometernos a conocernos, a preocuparnos por nuestros hermanos en la fe, a compartir sus alegrías, sus tristezas y vivir en forma genuina con ellos, reflejando el amor de Cristo en la iglesia local. Porque es que miren lo que dice el versículo, dice, versículo 24, consideraos, es decir, fijémonos con atención los unos a los otros. ¿Para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ahí la razón por la cual debemos fijarnos en el hermano. Si usted estaba pensando que era fijarse por otra cosa, no es por otra cosa. La única razón por la cual debemos fijarnos atentamente y conocer al hermano atentamente y motivarnos en conocer cómo está su condición es única y exclusivamente para estimularlo al amor y a las buenas obras. Para eso nomás. Cualquier otra cosa, sáquela de la ecuación. O sea que esta consideración no es pasiva. ¿Qué es pasiva? Sí, yo lo estoy viendo, pero no hago nada. No, es activa. El texto estimula al amor y a las buenas obras. Es el propósito de estudiar cuidadosamente la vida de mi hermano para estimularlo al amor. Y eso es algo que el autor ha dejado claro a lo largo de toda la Escritura. O todo lo que hemos hablado, digamos, que estamos en Hebreos hasta este momento. Somos hermanos, miembros del cuerpo de Cristo, debemos preocuparnos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ahora, el término estimular implica una acción. Es algo que se hace activamente. Un comentarista lo explicó de esta manera. Dudé un poco en usarla pero bueno, vamos a hacerlo porque quizás es la mejor forma para explicarlo. Dice que esa palabra estimular, él la explica de la siguiente manera. Es como cuando un jinete usa la espuela para motivar al caballo para caminar. Tintín, y el caballo, ¡pum!, arranca. Estimular al hermano. Algo tienes que hacer. Ahora la pregunta es, bueno, tengo que considerar a mi hermano, tengo que estimularlo al amor, o sea que hayan acciones prácticas de amor, las buenas obras, y buenas obras aquí no es necesariamente ir a llevarle comida a los pobres. Sí, buenas obras, pero aquí buenas obras lo que está enfocando es a vivir de acuerdo a qué, al evangelio. Porque nada sirve de llevarle comida a los pobres, pero después vivo una vida que loca, no estoy haciendo nada. Isaías diría que son trapos de inmundicia. Ahora la pregunta es, bueno, ya entendimos si hay una exhortación a considerarnos los unos a los otros, al amor y las buenas obras. La pregunta es, ¿y cómo llevamos a cabo eso? ¿Cómo lo hacemos? ¿Dónde está la respuesta? El versículo 25. El versículo 25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Aquí se nos presenta el método positivo y el método negativo. El negativo es, al principio del versículo 25 es, lo negativo es, no deje de congregarse. Y no es, bueno, ahorita lo vamos a mencionar un poco más, pero no se trata simplemente de un descuido, sino un abandono, un desinterés. En los tiempos bíblicos, quizás la persecución era una razón válida, legítima, para que de pronto ellos no se congregaran. En nuestros tiempos, al menos aquí, no hay persecución.
Ahora está el otro método, el positivo. Dice, exhortándonos unos a otros. O sea, que no debe solamente asistir. O sea, no es yo voy a la iglesia porque tengo que ir a la iglesia. Yo voy a la iglesia porque tengo que cumplir la obligación religiosa de la iglesia. No, yo voy a la iglesia y dice ahí, ¿a qué? Exhortándonos los unos a los otros. O sea, yo voy con la intención de animar, voy con la intención de desafiar, voy con la intención de fortalecer a nuestros hermanos en la fe. Entonces es aquí, o sea, ¿dónde es que el creyente puede conocer más a sus hermanos? En este contexto de lo que estamos hablando. ¿Dónde puedo examinar cómo es y cómo anda su vida cristiana? Hermano, las reuniones públicas de la iglesia no son un capricho de los pastores, es una recomendación bíblica. Porque es en las reuniones, en el contexto de las reuniones públicas, donde como creyentes ponemos en práctica todo lo que aprendemos de Dios en la palabra. Todas las exhortaciones que encontramos de amarnos, de perdonarnos, de soportarnos, de edificarnos, de exhortarnos, de consolarnos, la encontramos en la comunidad de la congregación. En el Antiguo Testamento todos los creyentes se congregaban el primer día de la semana. No había uno solo que decía que era creyente y no aparecía en el día del Señor, excepto aquellos que estaban quizás en persecución o presos. Pero aquí el pasaje nos dice que habían algunos que el no congregarse lo tenían como ¿qué? O sea, lo que me está diciendo es que no era por algún evento en particular por el cual no pudo llegar ese día, sino que algunos, costumbre para usted, ¿qué es? A ver, interprételo usted para que después no diga que fui yo. ¿Qué es algo de costumbre? Que lo hace constantemente. O sea, el autor lo está diciendo y lo dijeron ustedes, no lo he dicho yo. No es un evento, porque hoy había ponerlo en términos nuestros hoy para que se... Bueno. Dice, no, hoy no pude ir porque, decían los hermanos, porque, hombre, estaba el ejército romano rodeando mi casa, entonces no pude salir porque estaban buscando a los cristianos, por eso no llegué. Estoy hablando de los hermanos, de aquí de la primera carta, ¿no? Porque estaban en persecución. El ejército romano estaba ahí buscando a los cristianos, entonces dije, no voy a ir. Ese es un evento en particular. Pero el autor aquí no está hablando de un evento en particular, dice como algunos tienen por costumbre, o sea que algunos ya se habían acostumbrado a no congregarse. Y el término que dice aquí, no dejando, en el original significa abandonar, significa desechar, significa desamparar, significa renunciar, implica deslealtad. Eso es lo que implica ese término que está usando el autor aquí. Es el mismo término que el apóstol Pablo al final de su carrera en 2 Timoteo 4:10, hablando de Demas, cuando dijo, porque Demas me ha desamparado. Ahí está esa palabra, es decir, Demas me ha abandonado, Demas ha sido desleal, Demas ha sido desleal amando al mundo, es lo que dice, más que a Dios. Entonces lo que el autor nos está diciendo aquí en Hebreos es que si quieres obedecer este mandamiento de considerar los unos a los otros para provocar o para estimularnos al amor y a las buenas obras, lo primero que tienes que hacer es no dejes de congregarte, no abandones la congregación local. No hagas el no congregarte como un hábito en tu vida. Eso es lo que dice ahí, como algunos tienen por costumbre.
Habían perdido el fuego que tenían al inicio, que caracterizó sus vidas. Se habían enfriado. Habían perdido ese amor inicial, volviendo a la iglesia de Éfeso, ¿no? Porque has dejado tu primer amor. Ahora, ¿por qué quizás estaba pasando aquí en estos hermanos? Estamos hablando aquí de los hermanos del primer siglo. ¿Por qué estaba pasando? Bueno, a la luz del contexto de todo lo que ya hemos estudiado, podríamos decir porque quizás en muchos de ellos había inmadurez espiritual, por lo que ya hemos estudiado. Otros quizás porque había un enfriamiento, también ya lo hemos estudiado. Otros quizás porque había incredulidad, ya también hemos estudiado eso. Otros porque eran apóstatas, habían abandonado la fe. Y la evidencia, algo que comenzó en privado, ahora se estaba haciendo visible en público. Ya no querían estar con el pueblo de Dios. Y lo que estaban haciendo muchos de esos hermanos de esta congregación aquí en Hebreos, al ausentarse de las reuniones de la iglesia, estaban dando síntomas de un corazón endurecido. Estaban dando evidencia de que iban camino a la apostasía. Eso es lo que está diciendo el autor. Hay un pastor muy famoso de nuestros tiempos, el pastor Sugel Michelin, que dice lo siguiente: dejar de congregarse suele ser la primera evidencia pública de que una persona se ha apartado de Dios. Dejar de congregarse suele ser la primera evidencia pública, o sea, de que una persona se ha apartado de Dios. Él no lo añade, pero pues yo lo añado ahí, se ha apartado de Dios. Bueno, esa parte sí se ha apartado de Dios. Íntimamente es la parte que que quizás no agrada y yo le agrego. Se ha apartado de Dios en su interior. Todo lo que tú y yo vemos externo tuvo su origen en el interior. Entonces el autor le dice, esa no debe ser la manera en la cual debemos vivir. Esa mala costumbre tiene que quitarse. Más bien, dice, debemos congregarnos firmemente en la iglesia local y considerarnos unos a los otros para estimularnos, dice primeramente, pero en la segunda parte dice, sino para qué, para exhortarnos. Para exhortarnos. A la gente a veces no le gusta la palabra exhortación, porque la ven como un regaño o algo, lo ven con una connotación negativa. Pero la exhortación no tiene una connotación negativa necesariamente. También tiene una connotación positiva. En el griego dice que es la palabra parakaleo, donde se refiere, donde literalmente significa llamar a una persona para que venga y se ponga al lado de uno. Entonces la idea es, que dice él ahí, que es en lugar de dejar de congregarse, lo que debe hacer es llamar al hermano para que se ponga a nuestro lado. ¿Con qué propósito? De animarlo, de instruirlo, de exhortarlo, de prevenirlo. Para que nos examine, para que sigamos estimulándonos al amor y a las buenas obras. Hermano, el cristianismo bíblico no es individualista. El cristianismo bíblico es corporativo, es decir, es una asamblea. Iglesia viene de asamblea, básicamente. Hermano, ser cristiano no es ser un dedo, una mano, un pie, una lengua, un ojo, no, es una mano, es un pie, es una lengua, es un ojo, unidos en un cuerpo que se sirven los unos a los otros. La única vez que un miembro de mi cuerpo está separado de mi cuerpo es cuando ese miembro está muerto. Esa es la única vez. De la misma manera, un cristiano solo está separado de la iglesia cuando está muerto o físicamente o cuando está muerto espiritualmente. Alguien que dice que es cristiano pero abandona la iglesia local para irse al mundo es porque nunca fue un verdadero creyente. Es lo que está evidenciando.
que abandona la iglesia para irse al mundo. Es porque nunca fue creyente. Y la motivación que nos deja el autor aquí es: ¿por qué no debo dejar de congregarme, sino exhortarme uno a los otros? Dice, y tanto más, ¿cuándo qué? Cuando veis que aquel día se acerca. A la luz de lo que ve el autor, o lo que ha venido enseñando el autor, hay un motivo, hay dos motivos. Él da una motivación clara. Y esa motivación podemos encontrar dos aplicaciones. En primer lugar, la motivación que él da es la venida del Señor Jesús. El Señor vendrá a salvarnos. Y cuando nos congregamos, nos motivamos a decirles: hermano, échale ganas. Sí, está difícil la situación. Sí, estás pasando por un momento de dificultad. Sí, estás pasando por un momento de desánimo. Claro que sí, pero recuerda una cosa: Cristo viene. Cristo va a regresar. Tienes que encontrarte listo. No seas como esas 10 novias que estaban insensatas, dormidas. Despierta, wake up. Recuerda, Cristo va a regresar. Eso fue lo que el Señor le enseñó a sus discípulos. Mateo 24, 11 y 12. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué? Se enfriará. Hermanos, estamos en ese momento donde muchos, el amor se está enfriando. La maldad se está multiplicando. Y en lugar de que el amor por Dios se multiplique, lo que está pasando es que el amor está, ¿qué? Enfriándose. Ay, es que la vida es difícil. Hermano, perdóneme, yo no quiero sonar que estoy minimizando la situación por la cual usted esté pasando, pero desde que Adán pecó hasta este momento, los problemas siempre han estado. Y difíciles. Y el problema que tú y yo hoy estemos pasando puede ser muy difícil, pero créame, que hay creyentes, hermanos suyos y míos, en el otro lado del mundo, que están pasando los mismos problemas que tiene usted, más el problema de la persecución y el maltrato por ser cristianos. Así que su amor no se puede enfriar por eso. Pablo le dijo a Timoteo 4:1. Pero el Espíritu Santo dice claramente que en los posteros días, en los posteros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿No pasa hoy eso? Que la gente está escuchando otras cosas extrañas. Es el gran peligro que está advirtiendo el autor. Anímese, motívese. No, en lugar de tener el hábito de congregarte, congrégate, estimúlate el uno al otro. ¿Por qué me tengo que estimular? Porque recuerda, Cristo va a regresar. Y la segunda motivación que encontramos en esta palabra: cuánto veis que aquel día se acerca, hermano, es el Evangelio. Dijimos que el autor dedicó los primeros 10 capítulos a hablar del Evangelio. De todo lo que el Evangelio ha hecho por nosotros. Del antiguo pacto y ahora lo que ofrece el nuevo pacto. En el nuevo pacto Jesucristo fue ofrecido una vez para siempre. Abrió el camino. Está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Para regresar por segunda vez. Hermano, ese es el Evangelio. Y eso debe motivarnos los unos a los otros. Cuando usted ve a alguien ahí que está medio, hermano, recuerde el Evangelio, recuerda lo que Cristo hizo por ti. Eso es más fuerte que la situación que estemos pasando. Debemos prestar atención los unos a los otros. ¿Cómo está mi hermano? ¿Cómo está viviendo mi hermano? ¿Cómo se mueve el hermano? Por a ver, ¿qué puedo hacer yo para motivar a mi hermano a servir al Señor? Y si alguien se acerca a usted y le dice: hermano, he notado que últimamente usted lo veo así medio, ¿qué está pasando? Quiero ayudarlo. Por favor, no se ponga a la defensiva. Dile: hermano, gracias. Ayude, ore por mí. No se ponga a la defensiva, por favor. ¿Por qué no hacemos esto en el Calvario? Porque a veces es complicado hacer esto. Porque nos encontramos con la gente que se pone a la defensiva. ¿Y tú quién eres para venir a decirme a mí? Bueno, soy tu hermano en Cristo.
y he notado eso en tu vida. Quiero ayudarte, quiero a estimular a hacer las buenas obras. Hermano, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo, Iglesia del Calvario. Hoy tiene que ser un punto de inflexión en nosotros. Tenemos que decir, esto tenemos que tomarlo en serio, esta exhortación, decir, bueno, voy a poner atención, voy a considerar a mi hermano, voy a ponerme fijamente para mirar. Porque es el Evangelio. Concluyo con estas preguntas. ¿Qué significa para nosotros las reuniones dominicales de la iglesia? ¿Qué significa para ti? ¿Qué significa? Otra pregunta. ¿Qué significa para usted lo que hacemos todos los domingos y los miércoles? ¿Qué significa para usted eso? ¿Qué significa para usted? El día del Señor, la iglesia fue convocada para adorar al Dios vivo, para adorar al que nos rescató del pecado, para adorar al que nos rescató de la condenación del infierno. Nos reunimos como iglesia para ser edificados, para ser cuidados espiritualmente por los dones que Dios le ha dado a cada uno de nosotros. Yo lo creo firmemente porque la palabra de Dios lo enseña. Dios a cada persona que ha salvado le ha dado un don y ese don se lo ha dado para la edificación del cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros tenemos que decir, Señor, ¿cuál es mi don? Yo tengo que usarlo para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos tenemos diferentes dones, pero todos tienen un mismo propósito, que la iglesia sea edificada. Hermanos, Dios nos llama a amar, a servir y a edificar la comunidad en la cual Dios te ha puesto. Dios te puso aquí o te puso en otro lugar, hoy quizás estás de visita, pero te puso aquí para amar, para servir y para edificar esta iglesia local. Dijo un pastor en una conferencia de pastores, y con esta frase termino: debemos amar la iglesia que tenemos, no la que queremos. Debemos amar la iglesia que tenemos y no la que queremos. A veces idealizamos una iglesia perfecta y menospreciamos la que Dios donde Dios nos ha puesto. El pasto siempre es más verde al otro lado de la cerca. Cuando pensé en esta frase recordé a Jacob, que muchas veces nos pasa como Jacob. Por andar pensando en los ojos de Raquel, no disfrutaba la bendición que tenía en Lea. Ame la iglesia que Dios le puso aquí, esta. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Cuán grande es tu palabra, cuán grande eres tú. Gracias por la obra maravillosa que has hecho en tu Hijo para nosotros. Bendito Dios, te pedimos por esta iglesia, el Calvario, esta iglesia local. Señor, no somos muy distintos a esta iglesia del primer siglo. Tenemos luchas, tenemos dificultades, tenemos problemas como todos. Señor, pero te pedimos que cada día nos permitas
tomar estas tres exhortaciones, hacerlas nuestras. Enséñanos, Señor, a acercarnos a ti con un corazón sincero. Enséñanos, oh Dios, a mantenernos firmes. Señor, y que cada día podamos enfocarnos en nuestros hermanos, Señor, con la motivación, el propósito correcto, únicamente para motivarnos a las buenas obras, al amor, a exhortarnos los unos a los otros. Señor, sabiendo de que tú regresarás por segunda vez. Señor, que cada día el congregarnos, Señor, sea esa oportunidad en la cual podemos poner en práctica o usar el don que tú nos diste para esta iglesia local. Señor, edifica esta iglesia, Señor, fortalece esta iglesia. Pero también te rogamos que salves a aquellos que no han creído en ti. Aquel niño, aquel joven, aquel adulto que todavía no ha confesado su fe en Cristo. Señor, te pedimos que lo salves. Muéstrales su pecado hoy. Muéstrales que han pecado contra ti. Muéstrales que su pecado ha hecho una separación entre Dios y ellos. Y que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, entre ellos y Dios, Jesucristo hecho hombre. Que hoy puedan creer en ti. Amigo que estás en Cristo, niño, joven, quizás estarás preguntando, ¿qué puedo hacer yo para ser salvo? La palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Creer implica que hoy en adelante tu vida va a ser dirigida por lo que Cristo enseña en su palabra, no por tu deseo ni por lo que el mundo diga. Ese creer implica que de hoy en adelante vas a dar frutos de un verdadero arrepentimiento. Es mi oración que Dios haga la obra en tu vida y te pueda llevar a la salvación. Padre, gracias por este tiempo que nos has concedido en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.